Bueno, voy a dar comienzo entonces a la inauguración de este ciclo de conferencias. Soy la doctora Alicia de Los Ángeles Mercado, en nombre de la Junta Federal de Cortes y también Reflejar, que es el conjunto de escuelas de todas las provincias que dependen de la Junta Federal. Y sobre todo teniendo en cuenta que estas conferencias que iniciamos, que son 4, que después Germán les va a dar bien los datos, pero creo que casi todos ya estarán inscriptos y que han visto la importancia de estas jornadas preparatorias, de un congreso que es en Neuquén y cuyo título o cuyo objetivo del congreso, que es a 40 años de democracia, porque la especialidad es lo que está atravesando estas jornadas y el congreso, porque es importante destacar, y es lo que, a lo que quiero referirme, por qué es importante la especialidad penal juvenil y por qué tenemos que revertir algunas cuestiones para lograr una respuesta mejor y adecuada a los jóvenes, a las y los jóvenes en conflicto con la ley penal, porque con una respuesta adecuada, con un interés superior, teniendo en cuenta el interés superior del niño efectivo, no declamatorio, sino que realmente se cumpla y se llegue a las mejores soluciones, como yo les digo, para los niños, los jóvenes, las jóvenes y los jóvenes en conflicto con la ley penal. La capacitación, como es la que se inicia hoy con estas jornadas preparatorias y que va a tener el broche en el Congreso, es lo adecuado para que los operadores, los que estamos trabajando en la justicia penal juvenil, estemos capacitados para resolver situaciones y para estar en consonancia con la normativa internacional. Y en esto les quiero recordar, y voy a traer a colación una cuestión un poco nefasta que tuvo la Argentina con la condena que tuvo en el caso Mendoza. Yo que soy un poco más grande que todos ustedes que los veo, quiero llevar a aquellos años, desde el año 1997, que fue la primera condena perpetua, que fueron 10 en total. La última fue en el 2002 y que fue lo que provocó la denuncia internacional. Era un estado de situación en nuestro país en donde había un pedido de tolerancia cero, de que realmente los chicos no entraran por una puerta y salieran por la otra, la famosa puerta giratoria que de vez en cuando lo volvemos a escuchar, y que en base a ese clamor supuestamente público, jueces dictaron estas condenas a perpetua. Y con funcionarios, por supuesto, también que pregonaban la necesidad de hacer este tipo de condenas o sentencias. Yo tuve la terrible experiencia que en Santa Cruz, una de las perpetuas fue de Santa Cruz. Si bien no llegó a la denuncia internacional, pero tuvimos una en un tribunal oral del cual yo formaba parte, por eso es muy dolorosa la experiencia, en donde yo hice un voto de disidencia. Pero bueno, fue confirmado por nuestro tribunal y no fue abierto el recurso extraordinario ni la queja por la Corte. Entonces, a esos estadios no podemos retroceder. Y creo que el fallo Mendoza en eso es un faro para nosotros, para quienes trabajamos en la justicia penal juvenil. Además, bueno, ya en el 2005, la Corte Suprema, en el caso Maldonado, también dio pautas de cómo se tiene que trabajar en cumplimiento de la Convención. Y bueno, el broche final fue con el caso Mendoza, que si bien ha habido casos de penas superiores a 15 años y alguna perpetua que han sido revisadas y algunas en revisión por la misma Corte nuestra, es lo que, digamos, es a lo que se apunta con esta necesidad de destacar la especialización penal juvenil para que los operadores sepan hacer el cumplimiento y llegar al cumplimiento de las normativas internacionales y no volver a caer en esa triste historia de la justicia argentina. Eso es, bueno, el buen augurio de las conferencias, por supuesto, el buen augurio después seguramente para el Congreso, que va a ser muy enriquecedor, tanto estas conferencias como el Congreso, y como les decía, en nombre de la Junta Federal y en nombre de Reflejar,
la bienvenida a todos y todas. Germán. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad que hay muchísimas personas, muchísimas de ellas que no conozco, por lo cual me presento. Soy Germán Martín, fiscal para delitos juveniles de la provincia de Neuquén. Y la verdad que es una alegría enorme, un poco de ansiedad también, porque es la primera actividad que hacemos como Foro de Responsabilidad Penal Adolescente, la primera actividad pública. Le quería comentar un poquito de qué se trata. Hace años, digamos, que un grupo de operadores, fundamentalmente de las provincias, que nos veníamos juntando en varios ámbitos, veíamos la necesidad de tener un espacio institucional propio, que sea propio de nuestra especialidad y que nos respete en nuestra diversidad. Y íbamos como buscando ese espacio institucional, lo encontramos en la Junta Federal de Cortes, y el año pasado se armó y se consolidó este grupo que se llama Foro de Responsabilidad Penal Adolescente y Juvenil en el marco de la Junta Federal de Cortes, que está integrado por un representante de cada una de las provincias, que lo designa los superiores tribunales de justicia, bueno, a excepción de provincia de Buenos Aires, que por cuestiones, digamos, ajenas que desconozco, no está en la Junta Federal de Cortes, pero todas las demás provincias estamos en este foro. Realmente es para nosotros llegar a un lugar, digamos, ¿no? Tenemos nuestro pequeño espacio nacional que lo necesitamos para intercambiar experiencias, para formarnos, para conocernos, para hacer catarsis y todas las cuestiones. Es una incumbencia muy específica, lo penal adolescente, que realmente requiere de que nos juntemos más y con este criterio federal, ¿no? Con un criterio de que de las provincias en nuestra materia tenemos mucho para decir. Todo el proceso de adecuación en Argentina ha sido desde las provincias, fundamentalmente. Nación tiene una deuda gigantesca con nuestra especialidad en términos sustantivos. Cuando ha intentado hacer algo, lo ha hecho generalmente avallazando nuestras autonomías provinciales en términos legislativos, por lo cual el tono de nuestro foro, que a mí me toca coordinar este primer año a mí, seguramente el año que viene será otro compañero, otra compañera de la especialidad, ese tono federal es un tono también interdisciplinario, que eso para el derecho penal más tradicional o el derecho penal de construcción adultocéntrica es más difícil de entender, pero nosotros tenemos ya una vocación interdisciplinaria en nuestras lecturas, en nuestras intervenciones, en nuestras escuchas, en nuestras reuniones, por lo cual este foro que promueve nuestra especialidad, la promueve en términos normativos, la promueve en términos institucionales, la promueve en términos teóricos, tiene ese perfil que le queremos darle de federal y de interdisciplinario, y también el perfil que tiene, que también es de operadores, digamos. Y en este sentido no de operadores judiciales solamente, sino de personas que tenemos algún tipo de responsabilidad institucional, ya sea en el Poder Judicial, ya sea en otros poderes, en otras instituciones, en otras agencias, vinculados y preocupados digamos, por el delito adolescente, ¿no? Ese es un poco el perfil del foro. Vamos a hacer nuestro primer congreso. La verdad que estamos también súper contentos, ansiosos, nerviosos por ese primer congreso. Nosotros no teníamos ese espacio. Siempre transcurríamos en espacios un poco ajenos. Todas las ramas del derecho y muchas ramas tenían ese espacio. Nosotros lo vamos a tener este año, somos bastante arriesgados para hacer las cosas que estamos haciendo en este año, pero lo estamos haciendo en un año bastante convulsionado. Creo que nos va a salir bien, por lo menos va a ser un encuentro para enriquecernos, pero también para conocernos, también también digamos, para conocer las realidades de otras provincias, que realmente es bastante difícil, digamos, ¿no? Nosotros como foro nos dedicamos mucho a conocernos entre nosotros, porque realmente, por eso el programa del Congreso Nacional tiene una pregunta, un panel que se llama ¿Cómo lo resolviste? Porque la pregunta nuestra es una pregunta operativa y una pregunta interdisciplinaria, ¿no? Es decir, ¿cómo lo resolviste? Una pregunta que nosotros nos hacemos permanentemente entre las provincias, ¿no? ¿Cómo resolviste tal cosa? ¿Cómo resolviste tal cosa? El tema de hoy es un cómo lo resolviste. Es un tema interesantísimo. Nosotros, la incumbencia penal adolescente, lo que tiene de rica, de interesante
y de entusiasmante, si existe la palabra, es eso, ¿no? Que todavía tenemos muchísimos debates que son debates actuales. Elegimos 4 que tienen que ver justamente con lo federal. Son 4 expositores de las provincias de Argentina, y Osvaldo Vázquez, que es un psicólogo argentino que radicado en Chile, pero que realmente es un experto en términos de delitos sexuales cometidos por adolescentes, entonces la persona muy pertinente. Pero son temas operativos, digamos, ¿no? Cosas que nos encontramos permanentemente y cómo lo resolvieron cada una de las provincias o cada una de las normativas, y respetándonos, digamos, en ese sentido, ¿no? El tema de adolescente no punible es un temazo, un temazo. Pablo Barbirotto es, digamos, un especialista que ha escrito y además ha de alguna forma cristalizado en normativa sus opiniones. Es un debate abierto, digamos. Está juicio por jurado, que realmente nos está tocando la puerta de la especialidad. Está ahí, pendiente, ya les anuncio, digamos, Catamarca tiene juicio por jurado para adolescentes, lo cual es bastante impactante. Provincia de Buenos Aires llegó hasta la Corte Suprema de su provincia con este tema, digamos, son temas que realmente están ahí. Y la cuantificación de pena, que realmente es un temazo muy poco desarrollado en el derecho penal tradicional o adultocéntrico, y por lo menos en el caso nuestro también. Así que de todos los temas que tenemos de debate, tenemos 4 clases por delante como para conversar. Somos muchos, lo que estamos y muchas, por lo cual la idea sería, no podemos hacer algo participativo, sino que Pablo gustosamente va a dejar su mail para consultas, y durante la charla de Pablo se va a habilitar el chat para seleccionar algunas de las preguntas y poder transmitírsela a Pablo. Era eso, contarles lo del foro de responsabilidad penal adolescente, lo del Congreso. En el chat está el programa, los esperamos por Neuquén, vénganse. Es un programa, digamos, equilibrado en lo federal, operativo y interdisciplinario. La verdad que estamos contentos cómo quedó, es un esfuerzo grande. El año que viene seguramente será en otra provincia. Allí estaremos, por lo cual, digamos, no quiero llevarle más tiempo. Un saludo grande a todos de acá desde Neuquén, y darle la palabra a la doctora Eliana Benedicto, que va a presentar al conferencista del día de la fecha, disculpen que yo le diga Pablo, porque nos conocemos hace muchos años y estamos en esto hace muchos años, para ya iniciar formalmente esta charla. Y el otro tema más operativo es que la asistencia, vieron que hubo como un trámite previo a entrar, es la asistencia. Eso nosotros después el Zoom nos marca la asistencia al evento de hoy, ya registrado, digamos. No hay que registrar la asistencia porque eso justamente fue la asistencia que marca su ingreso al Zoom, así que a partir de ahí ya la tomamos automáticamente la asistencia. Dicho estas cuestiones operativas y de difusión, lo dejo con Iliana. Gracias. Gracias, Germán. Buenas tardes a todas y a todos. Lo mío básicamente quiero presentar a quien inicia, que es el doctor Pablo Barbirotto. Actualmente es juez penal de niños y adolescentes de Paraná, Entre Ríos, y antes trabajó como defensor de pobres y menores. Es abogado, escribano, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, diplomado universitario superior en estudios avanzados en justicia juvenil de la Universidad de Ginebra, y diplomado en formación de género desde la perspectiva de derechos humanos. Doctorando en ciencias jurídicas y sociales y autor de libros y artículos en materia de derecho penal y procesal penal publicados en libros y revistas especializadas. Disertante, panelista y conferencista, congresos, seminarios y jornadas provinciales, nacionales e internacionales. Así que, bueno, atentos para escucharte. Y por último, si me permiten, un pequeño agradecimiento a Germán, que ha sido el coordinador de este foro y de este primer encuentro, trabajando desde el convencimiento y la pasión por la especialidad. Así que bueno, muchas gracias, Germán, de parte de todos. ¿Pablo?
Hola, ¿se me escucha bien? ¿Se escucha? Perfecto. Perfecto. Bien, muchas gracias entonces. Bueno, en primer término, agradecer a las organizadores, a las organizadoras por la invitación, desde ya también a la Junta Federal de Cortes, a reflejar por su participación que nos dan a nosotros en este momento, como ya lo dijo bien Germán al iniciar la presentación, es un espacio sumamente importante y federal para todos nosotros, de ahí el agradecimiento, también al Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos y en su nombre a la doctora Claudia Misaguat por la participación que me da también y me permite participar de este foro, y a Claudia especialmente por el apoyo incondicional a todo lo que es la especialidad y el sistema penal juvenil. En este sentido, a Germán también, desde ya como coordinador, como lo dijo Ileana, por la invitación, con quien me une una amistad, no solamente de lo funcional, sino también a lo largo de todos estos años, de participar en estas cuestiones de lo que es el sistema penal juvenil. Y Germán, más allá de esa amistad, me da un tema que es sumamente complejo, como él lo dijo al principio, un tema que es para debatirlo, que seguramente es una discusión que no está zanjada y tampoco la vamos a zanjar en el día de hoy, pero es un tema sumamente interesante para debatirlo y analizar cuáles son las posturas a favor y en contra, aclarando desde ya que todo lo que vamos a conversar en este tiempo que tenemos es una opinión personal que nada tiene que ver con la opinión de la Junta Federal de Cortes ni del foro, sino que venimos a presentar un tema que es nada más ni nada menos que el de los adolescentes no punibles y cómo abordar la situación de esta. Un tema que me parece que va a ser sumamente interesante, como dije anteriormente, comenzar a analizarlo y debatirlo, porque como estamos viendo en esta época de elecciones próximos a un balotaje, tanto ambos candidatos que han quedado en esta instancia han manifestado en algún momento la intención de modificar el decreto ley 2278 con la baja edad de punibilidad, y me parece que la cuestión de los no punibles es un aspecto interesante a tener en cuenta como una posición intermedia entre aquellas posiciones que dicen que nada hay que hacer, aquellas que dicen que algo hay que hacer, y principalmente con respecto a la baja edad de punibilidad, y esta tercera posición que puede ser el procedimiento con las personas no punibles. Lo primero que debemos entender y que debemos aclarar, que el procedimiento penal con personas, con adolescentes no punibles, en ningún aspecto contempla una disminución de la baja de edad de punibilidad, o como muchas veces se suele decir, mal empleado desde mi punto de vista, desde la clase política y muchas veces de los operadores, de la baja edad de inimputabilidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Acá la primera distinción que tenemos que hacer es en algunos conceptos que muchas veces son tomados como sinónimo y no lo son, que es la punibilidad, la inimputabilidad y la procesabilidad. Ustedes saben muy bien que la punibilidad, en estricto sensu, básicamente es la posibilidad de coerción penal, es decir, de poder aplicar la pena merecida. El decreto ley 22278 ha fijado la edad de punibilidad a partir de los 16 años de edad. Por debajo de esa edad no se puede aplicar ninguna pena. En cambio, el concepto de inimputabilidad no es más que una reconstrucción dogmática del inciso 1 del artículo 34 del Código Penal. Fíjense básicamente que este artículo 34 del Código Penal hace referencia al que no haya podido al momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de la misma o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia del hecho, no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. A ver, se basa en la consideración, básicamente, de la inimputabilidad de que el sujeto es incapaz de profunda, pero debe declarar, básicamente, como un incapaz psíquico de culpabilidad, sin analizar lo relativo a la penalidad de su conducta. ¿Qué quiero decir con esto? La imputabilidad no es cuestión de que una persona tenga menos de 16 años de edad, sino que tiene que ver básicamente con la imposibilidad de poder comprender la norma, de dirigir sus acciones, de motivarse en ella. En este sentido, podemos afirmar que al expresar el decreto ley 2278, que no son punibles los menores por debajo de los 16 años de edad, en modo alguno ha establecido un supuesto de inimputabilidad. Considerar lo contrario, básicamente, sería asimilar la condición de una persona por debajo de los 16 años de edad al padecimiento de una enfermedad mental, conforme el expuesto por un déficit de la inteligencia derivada de la calidad de un sujeto en formación. Es decir, no podemos hablar de una presunción iure de jure fijada por el decreto ley 2278 de una cuestión de imputabilidad o de una ficción jurídica de inimputabilidad,
porque sería desconocer un mínimo de autodeterminación de los sujetos adolescentes, lo cual implicaría desconocer su calidad o su condición de sujeto de derechos y sujeto de responsabilidades, como establece la Convención de los Derechos de la Niña. Entonces, desde esta perspectiva, cuando el Estado resigna su pretensión punitiva, ya sea por cuestiones etarias o por la escasa trascendencia social de los delitos, como por ejemplo aquellos delitos que no superen una pena de 2 años, no es por una causal de incapacidad psíquica de culpabilidad, sino que por una causal personal de no punibilidad, fundada básicamente en razones políticos criminales propias del derecho penal juvenil. Y acá quiero traer otro concepto, que es el utilizado por la ley entrerriana, que tiene un proceso penal con adolescentes no punibles desde el año 2016. Aquí lo que se hace referencia es a la posibilidad, a la viabilidad de que un adolescente entre 14 y 15 años pueda tener un proceso penal cuando se le impute de hechos gravísimos. Estamos hablando de homicidios o violencias o agresiones sexuales o sustentativas, y siempre básicamente para que tenga la posibilidad de tener un proceso penal con todas las garantías procesales, ¿no?, derivadas de la Constitución Nacional, del debido proceso, con un fiscal que acuse, un defensor que lo defienda, un juez y una juez que objetivamente determine la participación en el hecho. Es importantísimo mencionar que este proceso con no punible ante hechos gravísimos se hace únicamente a los fines de determinar la participación o no en el hecho indicado, y no para imponer una pena, ni tampoco para poder aplicar medidas de coerción procesal. Es más, independientemente de la gravedad de estos delitos y de este procedimiento de excepción, siempre es a instancia del Ministerio Público Fiscal quien puede instar este tipo de proceso ante hechos gravísimos. Reitero, únicamente para determinar la participación o no en estos hechos gravísimos, sin posibilidad alguna de poder aplicar una medida privativa de libertad, porque no se puede hacer, porque no se puede imponer una pena, y menos aún podría hacerse básicamente para asegurar los fines del proceso. Por lo tanto, no se puede aplicar ningún tipo de medida de coerción que tenga alguna cuestión privativa o no privativa de la libertad. Tenemos que aclarar, y reitero nuevamente, que este procedimiento, seguido en la ley entrerriana, es un procedimiento de excepción. La regla es la no intervención con los adolescentes de 14 y 15 años de edad, para lo cual, ante la participación de una persona entre los 14 y 15 años de edad en cualquier otro tipo de delito que no sean esto específicamente determinado en la ley, para evitar la discrecionalidad de los operadores, el juez de garantía o la jueza de garantía lo que hará básicamente es hacer un archivo de estas actuaciones y, en caso que sea necesario, dará intervención al organismo administrativo de protección de derechos para que éste evalúe si es necesario adoptar o no una medida de protección, pero ya no desde el punto de vista penal, sino en caso de que se encuentre ante una situación de vulneración. Este archivo, que se hace cuando no estamos hablando de los hechos graves, es decir, cuando estamos hablando de la regla de la no intervención, básicamente es una resolución donde se establece que en los casos no implica ninguna declaración de participación del adolescente en este hecho. Este tipo de procedimiento, que está legislado también en la provincia de Entre Ríos, se presentó a nivel nacional en el año 2019 como un proyecto también, como yo les decía anteriormente, como una alternativa a la baja edad de punibilidad, es decir, entre aquellos que propiciaban bajar la edad a los por debajo de los 16 años de edad y aquellos que decían que no era necesario, que nada se debía actuar con estas personas, que debía actuar únicamente el sistema de protección. Se presentó un proyecto teniendo en cuenta la experiencia de Entre Ríos como una posición intermedia para actuar ante estos delitos muy graves. Otra cuestión que es abordado por la legislación entrerriana es el derecho a la procesabilidad. ¿Qué es esto del derecho a la procesabilidad? Se da en aquellas situaciones en las cuales un adolescente que no cometió un homicidio o una violación, o una agresión sexual o una violencia sexual, decide, por ejemplo, en un robo, tener derecho a un proceso penal. ¿Para qué? Para que se determine su participación o no en ese proceso, como un derecho. A ver, ¿por qué es esto? Porque claramente no es lo mismo ser sobreseído por no punible que ser sobreseído porque nada se tuvo que ver con el hecho. Entonces se brinda esta posibilidad, principalmente teniendo en cuenta la autonomía progresiva y el derecho a ser oído como derecho constitucional y establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Bueno, y ustedes se preguntarán, en este caso, básicamente,
que, y vuelvo a repetir, porque esto me parece interesante, recordarles esto nuevamente, que es únicamente para la autoría y participación y no para imponer una pena, y lo que se busca, sin lugar a dudas, es lograr procesos de implicancia subjetiva conforme lo establece la Convención de los Derechos del Niño. En este caso, tenemos que tener muy, pero muy en cuenta que lo que no puede valorarse en una persona por debajo de los 16 años de edad es lo relativo a la penalidad de su conducta. Eso no implica, básicamente, que no pueda probarse su autoría y su participación. Ahora, esto que yo les decía recién. Bueno, a ver, ¿por qué debería hacerse un procedimiento con adolescentes entre los 14 y 15 años por hechos muy graves, en principio? ¿Qué fundamentos normativos tenemos para hacerlo? Y la respuesta está dada nada más ni nada menos que en el Decreto Ley 22.278, en su artículo 1. Ustedes recordarán que el artículo 1 claramente comienza diciendo: no es punible el menor que no haya cumplido 16 años de edad. Continúa y dice: si existiese una imputación contra alguno de ellos, es decir, contra un no punible, la autoridad judicial lo dispondrá provisionalmente y procederá a la comprobación del delito. Reitero, procederá a la comprobación del delito. Claramente puede observarse que la ley hace referencia a la comprobación del delito y no dice comprobación del hecho. Básicamente, si dice comprobación del delito, estamos hablando de una acción típica, antijurídica y culpable. Si la ley hubiese dicho la comprobación del hecho, bastaría con que el juez determine o analice si existió o no la muerte de una persona, y ahí se clausuraría toda posibilidad de poder hacer un procedimiento con adolescentes no punible. Pero el Decreto Ley 2278 dice que el juez deberá, no podrá, deberá, como una obligación, de comprobar la existencia del delito. Por lo tanto, conforme lo establece la ley sustantiva, en el caso de las personas no punibles, se debe proceder a la comprobación del delito, lo que necesariamente va a conducir a determinar si existió una conducta, una acción o una omisión. En caso de acontecer esa conducta es típica, es decir, coincide con la descripción de una norma, un artículo del Código Penal. En caso de serla, es antijurídica, es decir, contrario a derecho, existió alguna causa de justificación, y si esa conducta es típica, es antijurídica, ¿se le puede reprochar a esta persona no punible ese hecho? Es decir, ¿es responsable de esa conducta? Por lo tanto, si la conducta de la persona no punible es típica, antijurídica y se le puede reprochar, estamos en presencia de un delito. Por lo tanto, la única manera de comprobar un delito en los términos de la citada ley es por medio de un procedimiento penal, porque las personas no punibles, ¿no?, son titulares también de todos los derechos y garantías que posee cualquier persona ante una persecución penal. Pero ustedes podrán decirme: bueno, Pablo, a ver, eso lo dice el Decreto Ley 22.278, que es de la última dictadura cívico-militar. ¿Deberíamos interpretarlo con otra normativa más moderna? Bueno, vamos a ello, porque vamos a remitirnos a los códigos procesales de corte acusatorio, y vamos a tomar el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación, artículo que es copiado por todas las legislaciones al momento de establecer de cuándo se puede dictar un sobreseimiento. Básicamente, de conformidad a esta norma, no es posible dictar un sobreseimiento automático de una persona sin antes investigar, como lo dice el 336 y la mayoría de los códigos procesales de todas las provincias, la materialidad del hecho. Es decir, lo primero para poder dictar un sobreseimiento es: ¿existió el hecho? Porque si no existió, no podemos archivar el proceso por no punible, sino que tenemos que sobreseer a esa persona porque el hecho no existió. Lo mismo si es típica o no es típica, porque si no es típico, no podemos archivar por no punibilidad, sino porque la conducta de ese sujeto no es típica, o porque el sujeto no la cometió, porque si no la cometió, debemos sobreseerlo porque nada tuvo que ver con el hecho, por su inocencia, no porque es no punible. Recién acreditado todos estos extremos, podemos ir a las causales que hacen referencia a la posibilidad de una causa de justificación, inimputabilidad o excusa absolutoria. Es el último escalón para poder dictar un sobreseimiento por inimputabilidad, o yo iría por el lado de una excusa absolutoria, en este caso de los adolescentes no punibles. ¿Se entiende? No se puede entonces hacer sin investigar el hecho, por lo que dice
el Código Penal, que habla de delito, y tampoco procesalmente, porque no se puede dictar un archivo automático por no punibilidad sin hacer el escalón que hace referencia el Código Procesal Penal, todos los códigos procesales penales de todas las provincias, al momento de dictar un sobreseimiento. Vuelvo a repetir, porque no es lo mismo sobreseer a una persona por no punible que hacerlo porque nada tuvo que ver con el hecho o porque existió alguna causa de justificación. De lo contrario, si lo haríamos de esta forma, la sola edad de comprobar que una persona por menor de 16 años de edad daría lugar al cierre automático de la causa, con toda la carga que esto implica, ¿no? Básicamente la estigmatización propia de tener por dado que ese sujeto fue el autor de ese hecho sin ningún tipo de investigación. Porque un proceso con adolescente no punible, reitero, sin posibilidad de aplicar pena, sin posibilidad de aplicar medidas de coerción, en este caso ni privativa ni no privativa de la libertad, se hace para reafirmar el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad que tienen las víctimas, como ya lo vamos a ver, y también tienen las personas que están sindicados como un posible autor de un delito. Un procedimiento con personas no punibles que aspira también a que este sujeto tenga la posibilidad de demostrar su inocencia, limpiar de su nombre, el de su familia, y no quedar estigmatizado como no punible como el que fue ya directamente que se archivó la causa, no porque no tuvo nada que ver, porque se queda en el imaginario social y queda estigmatizado, sino básicamente porque no tenía la edad suficiente para estar en un proceso penal. Fíjense, esto es importantísimo desde el punto de vista de la verdad y de ser escuchado. Les cuento una experiencia que estamos teniendo en la ciudad de Paraná, un hecho que conmocionó muchísimo a toda nuestra ciudad, de un adolescente de 15 años que se vio sindicado e imputado por el homicidio de su madre. En este sentido, como se está analizando la posibilidad conjuntamente con los abogados defensores, la fiscalía, la propia defensa solicitó que se le haga un procedimiento, y así lo instó el Ministerio Público Fiscal, porque esta persona que estaba sindicada como posible autor del homicidio de su madre, tenía algo para decir en este proceso y quería decirlo y quería contarlo. Es decir, no se lo silencia directamente, sino que se le da el lugar y se da la palabra para poder averiguar, investigar qué fue lo que sucedió en esa circunstancia, vuelvo a decir, para no estigmatizar su buen nombre, básicamente, y ser escuchado. De lo contrario, si seguiríamos un procedimiento común, o el que se piensa que es el común, de archivar la causa por no punible, esta persona, sin lugar a dudas, ya estaría sindicado por toda la sociedad como el autor de uno de los peores delitos que puede existir, como es el dar muerte a su propia madre. En síntesis, fíjense ustedes que esta cuestión de decir no hay que hacer nada con las personas no punibles, sino que lo mejor que podemos hacer es archivar la causa y dar intervención al sistema tutelar o al sistema de protección de derecho, básicamente es una hipocresía, porque en todas las legislaciones provinciales, y también lo habilita el decreto ley 2278, con las personas no punibles por debajo de los 16 hay una intervención. Y hay una intervención también en el marco de un proceso penal, porque el juez o la jueza lo va a llamar a esa persona por debajo de los 16 años de edad. Le va a comentar el hecho y le va a decir que le va a archivar la causa porque es no punible. A ver, no va a haber una investigación, pero sin lugar a dudas con esa declaración de no punible muchas veces se toman medidas mucho más coactivas que la que puede existir en un proceso penal, básicamente diciendo, supongamos que estamos hablando de una agresión o un abuso sexual de un adolescente que se lo acusa de haber abusado sexualmente de su vecino. Le van a decir, vas a tener que hacer terapia psicológica, no vas a poder vivir más en ese domicilio, vas a tener que mudarte a otro lado. Si no tienes la posibilidad de mudarte a ese domicilio, vamos a ver si ingresás a una residencia socioeducativa en el servicio proteccional, por lo menos por un tiempo. Es decir, un montón de medidas coactivas directamente que se pasan a un sistema de protección sin el control de las garantías en el marco de lo que tendría un proceso penal. En esta circunstancia, ni hablar, por supuesto, con la cuestión de la estigmatización propia que esto provocaría. Y esto, a ver, cuando uno lo habla con muchos de los operadores, con una visión quizás más tutelar, nos dicen que es mucho mejor derivarlo a este sistema tutelar, pero tenemos que decir que este sistema tutelar hoy en día se ha convertido en un sistema mucho más discrecional, donde no se dan los derechos y garantías que corresponden al marco de un proceso penal. Es decir, como lo dice Germán en uno de sus artículos, que me parece, como lo define, ejemplar, ¿no? Que Germán nos habla del falso paraíso, es decir, esa promesa que nos hacen de que siendo derivado al servicio de protección se van a respetar derechos y garantías. Cuando en un procedimiento con no punible hay plazos,
no se pueden tomar medidas de coerción y se dan todos los derechos y garantías que corresponden en el marco de un proceso penal. Mario, te voy a pedir en este momento, si podés poner este videito de 1 minuto, que también nos ilustra sobre esta huida al sistema de protección, que no nos brinda esa protección o esa promesa que nos hace de mayores garantías, sino de mayor discrecionalidad en ese sistema. Por favor. El que tiene menos de 16 años. Bueno, estamos hablando de menores de 14 o 15 años, ¿no? Bueno, la situación es una situación totalmente anormal, ¿no? Están sometidos a una ley conforme a la cual no tienen garantías procesales, es decir, no se le hace un proceso penal, o sea que se le imponen penas sin proceso, digamos. La ley hoy opera para los menores de la manera que están pidiendo hoy los grupos de derecha. A pesar de que la ley es clara en cuanto a que, digamos, no hay responsabilidad penal por debajo de los 16 años, si uno visita los lugares donde pasan sus días los chicos procesados por delitos entre los 14 y los 16 años, no distan mucho de los lugares donde lo pasan los chicos mayores de 16. El que está por debajo de 16 años está fuera del derecho penal en un sentido. Es decir, no podemos tratar al adolescente en el derecho penal, entonces se lo saca el derecho penal y se lo trata peor, en un régimen que es totalmente arbitrario, ¿no? Vamos a tratar al infractor como al abandonado, por así llamarle, o en situación de riesgo, el eufemismo que quieran llamar. Primero, que es una arbitrariedad; segundo, que es inconstitucional; y tercero, que da lugar a todo género de confusiones, ¿no? Porque en definitiva se puede tener internado a alguien que no hizo nada, se puede soltar a alguien que hizo algo, es arbitrario en definitiva, ¿no? El juez decide, y lo decide de una manera que es absolutamente discrecional, ¿no? O sea que usted en un principio estaría de acuerdo con la baja de la edad de la imputabilidad. No es que el menor sea imputable o no sea imputable. El menor tiene que volver al derecho penal para tener las garantías del adulto, ese es el problema. Está bien, pero actualmente cuando... No las tiene. Actualmente el juez puede disponer la internación. Lo primero que hay que probarle a un pibe es que realmente hizo lo que se le imputa que hizo. A partir de ahí vamos a discutir lo que hacemos. Pero si no se prueba eso con las mismas garantías que tiene cualquier adulto, no se puede disponer arbitrariamente de la libertad de una persona, como lo habilita nuestra ley en este momento, ¿no? Muchas gracias, Mario. Esto, a ver, vuelvo a reiterar, estamos hablando de un sistema penal no para bajar la edad, sino como un ámbito de garantías constitucionales, del debido proceso, del derecho de defensa, de ser escuchado, sin posibilidad de aplicar pena, sin posibilidad de aplicar medidas privativas de libertad, sin posibilidad de aplicar medidas de coerción privativas o no privativas de libertad, sino básicamente para determinar si existió el hecho, básicamente, y si la persona participó o no en el hecho que se le atribuye. Y de esta forma, facilitar procesos de implicancia y de responsabilización subjetiva. Frente a este sistema tutelar, represivo también, que no ofrece garantías, no ofrece plazos y por supuesto que ofrece muchísima mayor discrecionalidad. ¿Por qué debemos hacer un procedimiento con no punible, siguiendo con la enumeración que le veníamos diciendo? Porque es necesario también darle una respuesta a la víctima de los delitos. La víctima reaparece en la actualidad como una preocupación fundamental, ¿no?, y central de la legislación y de la política criminal. Prueba de ello, sin lugar a dudas, es la Ley de Derechos de Víctimas de Personas Víctimas de Delitos, ¿no?, que promueve la mayor participación y la mayor protección de las personas en el ámbito del proceso penal. Fíjense que esta ley inaugura su articulado en el artículo 1, diciendo que todas las disposiciones son de orden público, por lo tanto, la violación de la norma va a acarrear la nulidad absoluta y manifiesta de todo, ¿no?, lo actuado en contra de ella, ¿no? Por lo tanto, dentro de esta norma, y continuando con esta enumeración, esta norma hace referencia a los principios y a los objetivos fundamentales, y dentro de los principios fundamentales le reconoce a la víctima nada más ni nada menos en el artículo 3A que el derecho a la verdad. Y sabido es que el proceso penal no solamente busca aplicar pena, es decir, el proceso penal busca establecer también la verdad histórica, es decir,
qué fue lo que sucedió. Y esto es importantísimo, porque esto de qué fue lo que sucedió se puede establecer aún en aquellos casos donde exista la posibilidad o causas que impidan básicamente la penalidad. En este sentido, un procedimiento penal con adolescentes no punible aspira a dar una respuesta a la víctima, principalmente haciendo hincapié a lo que es la averiguación de la verdad como un acto fundamental de reparación simbólica, lo cual, sin lugar a dudas, genera paz social. Y este caso, como esta situación de la verdad, el derecho a la verdad, independientemente de aplicar una pena en estos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho en infinidad de situaciones, principalmente en casos de lesa humanidad, donde siempre termina con una frase, donde ya las personas que fueron autores de estos aberrantes hechos están muertas o tienen una edad avanzada, dice, sirva esta sentencia como una forma de reparación simbólica de la víctima. Fíjense si para la víctima es lo mismo recibir un papelito en su casa que se archiva un proceso con no punible que un procedimiento donde se puede hacer lugar a creerle y establecer un derecho a la verdad en estos casos, ¿no? Y con la posibilidad de poder participar de esta circunstancia. También es importante porque, ¿y por qué deberíamos hacer un proceso con no punible? Porque es funcional no hacerlo al reclamo de bajar la edad de punibilidad. Cuando ocurren hechos muy graves, generalmente existe una situación de los medios de comunicación, de una clase política dirigente, de salir a establecer algo que hacer, no se puede no hacer nada con las personas por debajo de los 16 años de edad. Esta forma de intervención me parece que es una solución intermedia hacia estos reclamos. También porque la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo recomiendan en un informe sobre justicia juvenil en las Américas, en los que textualmente dice: el saltarlo del sistema de justicia juvenil no debe implicar el desconocimiento de la responsabilidad de sus acciones, y tampoco implica el negarles el debido proceso para determinar si lo alegado contra ellos es verdadero o falso. A ver, yo para ir resumiendo y no abusar del tiempo y quedar abierto a las preguntas, resumir lo que veníamos diciendo. Que este proceso con no punible, y reitero, lo quiero decir hasta el hartazgo, no implica bajo ningún concepto una baja de edad de la punibilidad, sino que básicamente intenta, ante la comisión de hechos muy, muy graves, específicamente determinado en la legislación, determinar si esa persona participó o no en el hecho. Básicamente, vuelvo a repetir, no se pueden aplicar medidas privativas de libertad, no se pueden aplicar medidas de coerción. La única medida de coerción habilitada, que no es en contra de la persona, sino en favor de otra persona, es aquella medida que se puede tomar de prohibición de acercamiento a la víctima o de realización de actos molestos. Asimismo, recordar que es siempre una potestad del Ministerio Público Fiscal, porque muchas veces puede suceder que el proceso penal pueda causar al adolescente un perjuicio mayor que el que causó por el delito, pero en estos casos estamos hablando de delitos más graves del catálogo represivo. Aspira básicamente a garantizar el derecho de las víctimas a la verdad, pero también el derecho del imputado a su verdad, a limpiar su nombre y a no quedar estigmatizado, y sin lugar a dudas, lo más importante es que facilita procesos de responsabilización subjetiva. Si no tenemos estos procesos de responsabilización subjetiva, desde la interdisciplina es sumamente dificultoso poder trabajar, porque si derivamos a un adolescente al sistema de protección de derecho para trabajar qué fue lo que sucedió, por qué pudo haber sucedido estas cuestiones, es sumamente difícil sin una declaración objetiva de que participó en ese hecho. Si no, el adolescente se va a cerrar y los profesionales van a tener como que dar por sentado que fue el autor de esa circunstancia. En cambio, con esa declaración objetiva de participación en el hecho, facilita la participación de los equipos técnicos para trabajar esta responsabilización subjetiva, para principalmente hacer hincapié a lo que establece la Convención de los Derechos del Niño en el artículo 41, es decir, que pueda asumir una función constructiva en la sociedad, que pueda reintegrarse, y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de terceros. Y reiterar nuevamente, para finalizar, que lo que no puede valorarse en un adolescente por debajo de los 16 años de edad es lo relativo a la penalidad de su conducta. Reitero, lo que no obsta, conforme lo vimos y lo normativamente establecido, es que se pueda demostrar si participó o no en este hecho. Desde ya, agradecer a todos por la atención. Disculpen si fue un poco rápido, pero no quería quedarme sin nada para decirles, y era poco el tiempo, y no quería abusar del tiempo que ustedes están escuchando en este momento, y luego de una tarde donde ya está finalizando la jornada laboral, y no quería cansarlo, pero desde ya que quedo abierto a cualquier tipo de pregunta que quieran realizar. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias, Pablo. Sí, estabas rápido para seguirte. Sí, buenísimo. Mirá, acá hay unas consultas, no sé si vos, Eliana, las ves. Yo las estoy viendo acá en el chat. ¿Las ves, Eliana? No las veo yo. No, entonces, sí, porque por ahí algunos no las veo. Yo te las transmito, Pablo. Te las transmito, dice. Pregunta para el doctor. ¿Usted cómo materializa ese acto de escuchar al menor no punible? ¿Impone el mismo trato que a un imputado punible? Es decir, una declaración indagatoria. El procedimiento especial para determinar la autoría y así trabajar el proceso de responsabilidad subjetiva es con equipos interdisciplinarios de la misma justicia juvenil. Serían 2 consultas, ¿no? Bien, ¿tengo el micrófono habilitado? Sí. No hay declaración indagatoria en la provincia de Entre Ríos, sino que hay una audiencia donde a esta persona básicamente se le pone en conocimiento del hecho, pero no tiene que declarar ni nada por el estilo. No hay una declaración, sino lo que se hace conocer el hecho. Después, posteriormente, si esa persona quiere declarar o quiere hablar o quiere contar algo, lo puede hacer en cualquier momento, lo puede hacer por escrito inclusive, pero no tiene una obligación de prestar ningún tipo de testimonio al momento que se le hace conocer ese hecho. Y por supuesto sí, trabajamos con equipos técnicos interdisciplinarios especializados, con conocimientos en la temática, donde básicamente se hace un abordaje con estos adolescentes no punibles, y también hay un departamento dentro del organismo de protección de derechos de la provincia de no punibles, donde se trabaja con las personas por debajo de los 16 años de edad. Pero déjame que te dé un dato, Germán, que me parece sumamente interesante. Nosotros tenemos este procedimiento penal con adolescentes no punibles en la provincia de Entre Ríos del año 2016. ¿Sabés cuántos casos de adolescentes no punibles existen en la provincia en estos casos? Hemos tenido 3 casos únicamente en el 2016 ante estos hechos graves, lo cual da una pauta también que los adolescentes por debajo de 16 años de edad no cometen estos hechos tan graves como muchas veces quiere decirse, quiere hacerse de una clase política dirigente o los medios de comunicación, como que el delito cometido por la franja por 16 años de edad de personas en esta edad de comisión de hechos graves es altísima. No, es muy baja, ¿no? Y estos datos, conforme lo hemos charlado en distintos encuentros y reuniones entre nosotros, es muy similar en todas las provincias. Pero también este tipo de procedimientos que se registren y se puedan básicamente contabilizar, también nos sirve al momento de ir a discutir una norma, ¿no?, a nivel nacional que traiga estos datos, conjuntamente, por supuesto, con los indicadores de la Junta Federal de Cortes y de Reflejar, para tener datos precisos, federales, al momento de discutir, ¿no?, una normativa, una modificación del Decreto Ley 2278. Acá hay otra consulta. Dice, ¿desde qué edad la ley enterriana permite este proceso? Fíjate una cosa, vos sabés que la ley enterriana lo que hace es el análisis del decreto ley 2278, no hace nada, lo que hace es limitarlo, porque vuelvo a repetirte, el decreto ley 2278 nos obliga, en principio, a todos los jueces a hacer un procedimiento con no punible, porque debemos comprobar la existencia del hecho. Lo que hicimos fue, en vez de que sea por cualquier hecho, que sea por los hechos más graves, y básicamente en estas circunstancias estamos hablando de 14 y 15 años, y vuelvo a reiterar, es una potestad del Ministerio Público Fiscal, independientemente que un adolescente haya cometido un homicidio, por debajo de 16 años estamos hablando, una tentativa de homicidio, instar ese procedimiento, ¿no? Pero vuelvo a repetirte, esto no es una cuestión caprichosa, sino que fue estudiado principalmente de la interdisciplina. Al principio muchos de los operadores del derecho no estábamos muy de acuerdo en esta posibilidad de un proceso con no punible, pero el diálogo con la psiquiatría, con la psicología, con la neurociencia, nos hizo dar cuenta que es necesario, pero como un derecho para esa persona no punible, no como un castigo o una cuestión de mayor estigmatización. Todo lo contrario, es dar la palabra y poder trabajar estos procesos de responsabilización e implicancia subjetiva, porque si sucedió el hecho, es sumamente importante que no vuelva a repetirse y da una respuesta a esto. Y reitero, no se puede establecer ningún tipo de medida privativa de libertad ni medida de coerción, excepto en la prohibición de acercamiento a la víctima o familiares del delito. Es decir, como pueden ver, es mucho menos discrecional y con mucho más garantías que derivar el sistema tutelar de protección, donde permite el encierro, donde
por motivos tutelares, básicamente, o tomar medidas coactivas sobre esa persona sin un tiempo determinado y sin muchas veces un control de esas medidas que se van imponiendo. Pablo, Sí. O sea, normativamente no hay límite para abajo de los 16. Sí, ¿no? 14. Específicamente 14. hace referencia Dice 14 y 15 años. Sí, bien, sí, bien. límite. Porque en realidad, si vos vas por el decreto ley 2278, tenés que remitirte al Código Civil al 264, si no me confundo en este momento. Perdón. Por eso te decía que el procedimiento se le pone un límite, porque si va al Código Civil se podría bajar muchísimo, que no está de acorde con ninguna normativa internacional. Lo que se buscó acá, a ver que se entienda básicamente, es dar la palabra y trabajar procesos de responsabilización subjetiva. Y vuelvo a establecer lo que se hacía referencia, probar realmente que se cometió el hecho que se le imputa a esa persona y no en archivo automático por no punibilidad, que, como vimos procesalmente, tampoco se puede realizar sin mínimamente determinar si existió o no la materia del hecho. Porque vuelvo a repetirle, no es lo mismo archivar una causa por no punibilidad con la estigmatización que esto te determina, que hacer un sobreseimiento porque nada tuvo que ver con el hecho. Pablo, te consultan, no tengo la persona directa, pero la consulta es, dice, si se comprobara que participó, que cometió un abuso o un homicidio, ¿cuál es el camino? ¿Se procederá a internarlo, a ser tratado? No, ahí se No. da la intervención. La pregunta es, ¿qué opinas sobre la internación de los adolescentes? No, estamos totalmente en desacuerdo en esas circunstancias. Si la ley no permite ninguna medida de punibilidad, bueno, habla de la no punibilidad, de poder establecer una pena, de establecer el encierro, un proceso por no punible no podía determinar una medida de seguridad. En todo caso, al menos que haya una PES, que no lo haría el juez penal nunca, sino que derivado del servicio de protección, el juez con competencia en familia determine una medida de protección, pero no por el delito, sino por alguna circunstancia que amerite esa situación. Pero no se podría desde el punto de vista de ese proceso penal. No sé si se entiende, es decir, no se puede tomar una medida de seguridad en ese caso porque estamos hablando de un adolescente no punible, sino que se haría en este caso únicamente para trabajar esa implicancia y responsabilización subjetiva y también para que la víctima tenga también ese derecho a la verdad o esa reafirmación de esa verdad que había denunciado. Pablo, te consultan, ¿qué consecuencia jurídica acarrea la no presentación a esa audiencia imputativa? No, nosotros lo que no hemos establecido es una posibilidad, conforme lo establece el Código Procesal Penal de la provincia de Entre Ríos, que cuando no hay una posibilidad de pena, como en estos casos, el fiscal puede pedir al organismo administrativo de protección que le haga llegar la imputación a esta persona para hacerle conocer el hecho. Un comentario, en Neuquén esa audiencia para el adolescente es voluntaria. Puede estar, Sí, acá, lo que pasa es que lo que se busca en esta circunstancia es esta cuestión de la responsabilidad subjetiva, conforme lo establecen los equipos técnicos en este caso para trabajarlo, y por lo tanto es necesario hacerle conocer ese hecho, y lo que se busca en estos casos es que sea el organismo administrativo el que lo haga comparecer en estos casos, o conjuntamente con el representante del Ministerio Público Pupilar. No hemos tenido casos donde no se hayan presentado. Vuelvo a repetirte que ha habido únicamente 3 casos y que están recién estos casos comenzándose a trabajar porque se había hecho una declaración de inconstitucionalidad del procedimiento por no punible que recientemente, hace un mes atrás, fue establecido por la Cámara de Casación Penal de la provincia, de la costa del Uruguay, que el procedimiento con adolescentes no punibles es constitucional y hace el análisis de por qué lo es, y si a ustedes les interesa, posteriormente les puedo hacer llegar ese fallo, que es muy reciente, pero teníamos trabadas estas causas de adolescentes con no punible, básicamente porque estaban esta declaración de inconstitucionalidad que se había hecho del Ministerio Público de la Defensa, que recientemente la Cámara de Casación de la costa del Uruguay ha establecido y ha confirmado que este procedimiento es constitucional y cumple con todos los estándares internacionales. Te consulto, Pablo, hay varias. Dice, usted habló de adolescentes, creo que la contestaste, pero por las dudas, usted habló de adolescentes no punibles de 14 y 15, y en caso de niños que cometieron un delito, personas de 13 años, ¿puede también ser procesados? No. Nosotros fijamos ese límite para que no sea discrecional y basándonos principalmente en la interdisciplina que el Consejo fue a partir de esa edad poder establecerlo, y también como se hace referencia en algunas observaciones del Comité de los Derechos del Niño.
Una pregunta muy concreta también y de un tema tuyo del Congreso. Dice, ¿está contemplada la posibilidad de que la víctima se constituya en querellante particular en estos procesos? A ver, se aplicaría supletoriamente porque nosotros no tenemos legislada la figura del querellante en el marco del proceso penal para personas menores de edad, ni siquiera para los punibles. En estos casos, lo que se debería interpretar que podría participar la persona como querellante, pero en esta circunstancia con un papel adhesivo al fiscal en estos casos. Bien, o sea, podría. Sí, no hemos tenido ningún planteo de que no se pueda aplicar. Igualmente sería una discusión, sería una discusión para plantearla en su momento, como no se ha planteado y no está prohibida expresamente, una cuestión que se podría plantear y resolver en el caso concreto. Dice, pregunta, ¿no colisiona con el principio de mínima intervención el hecho de someter al menor de edad a un proceso penal? ¿Aún sabiendo que es no punible? Yo pienso que lo más importante en estos casos, estamos hablando de una mínima intervención ante delitos de homicidios y estamos hablando ante delitos de una violación o violencia o agresión sexual. Desde ya que la mínima intervención entendemos que está establecida para casos en los cuales estamos hablando de un robo, de algún delito que puede considerarse menor, pero estamos hablando de un homicidio. Si bien, a ver, por eso decíamos al principio que es un tema sumamente escabroso para tratarlo, un tema complejo por todos estos principios en el marco del derecho penal juvenil, pero también va a colisionar, si no lo hacemos, con otros los principios del 41 de la Convención de los Derechos del Niño, de que debemos lograr básicamente la implicancia y la responsabilización y un abordaje, ¿no? Que me parece que, vuelvo a repetir, tiene mucho más garantías que el sistema de protección y no es tan discrecional como es ese sistema de protección y trabajándolo, por supuesto, desde la interdisciplina. La intervención es mínima porque básicamente no se hace como un juicio común en todos los casos como se haría con un adolescente, sino que es mucho más acotado esa circunstancia y es para determinar básicamente la participación o no en el hecho. Después, vuelvo a repetir, no se puede tomar ningún tipo de medidas. En este caso, no habría una intervención coactiva, una intervención donde esta persona se viera estigmatizada, y aparte está hecho por fiscales, defensores y magistratura especializada con el trato de este tipo de personas menores de edad, ¿no? Con todo lo que esto implica y significa, ¿no? En esa cuestión. Por supuesto que podría tomarse como una cuestión de mínima intervención en el resto de delitos, pero vuelvo a repetirles, la regla es la no intervención, la excepción es ante este tipo de hechos, y esa excepción, esa mínima intervención está garantizado únicamente cuando el Ministerio Público Fiscal considera que es necesario intervenir en estos casos. Pablo, una consulta que yo te la sintetizo porque es el tema de la charla del martes que viene, juicio por jurado. ¿Cómo está la situación del juicio por jurado en Entre Ríos? La provincia de Para Entre Ríos, adolescentes, ¿no? Sí, en la provincia de Entre Ríos está habilitado el procedimiento de juicio por jurado cuando el adolescente comete el hecho conjuntamente con una persona adulta. Ese caso se iría al juicio por jurado, lo que se establecería el jurado sería si participó o no en ese hecho, es decir, la autoría responsable en esos casos, y posteriormente esa persona que fue declarada de esa forma es derivada al juez de la especialidad para que haga la respectiva integración de sentencia sobre la necesidad o no de aplicar una pena, y en caso de aplicar una pena y que sea privativa de libertad, la ejecución de la pena especializada. Pablo, estamos con el tiempo ya cumplido, nos vamos a quedar un ratito más si nos permite la Escuela de Capacitación de Neuquén, que aprovecho también a agradecerle enormemente el soporte logístico que nos está haciendo y el interés que han demostrado en la actividad. Dice que hay 3 ejes que planteaste, si podés hacer una distinción rápidamente entre inimputabilidad, punibilidad y procesabilidad. Sí, lo que hacía referencia básicamente, cuando yo explicaba que bajo ningún punto de vista el proceso con no punible implicaba una baja edad de la punibilidad, es que la punibilidad, en estricto sensu, básicamente lo que significa es la posibilidad de aplicar una pena, de aplicar una pena merecida. En cambio, ¿hay un micrófono abierto? Gracias. En cambio, la inimputabilidad es la derivación al artículo 34, inciso 1 del Código Penal, es decir, que la persona no puede motivarse a la norma, no puede dirigir sus acciones. Una persona inimputable no es por su edad, sino básicamente podemos tener un adolescente de 16 que no puede comprender las acciones o motivarse a la norma, una persona de 40 y un no punible en todos casos. Es decir,
La inimputabilidad tiene que ver con una incapacidad psíquica de culpabilidad y por lo tanto no se analiza lo relativo a la penalidad de esa conducta. Y la procesabilidad es la posibilidad de ser sujeto a proceso penal ante delitos muy, muy graves, los más graves del catálogo represivo, con todos los derechos y garantías que corresponden, con un defensor que defienda, un fiscal que acuse y un juez o una jueza que determine o no la participación, vuelvo a repetir, con, ¿no? O como bien decía, que se decía Zaffaroni, lo que debe hacerse a una persona por debajo de los 16 años de edad, lo primero que debe hacerse es que hizo lo que hizo, demostrar que hizo lo que se le acusa que hizo, ¿no? Es decir, únicamente establecer si participó o no para poder trabajar esto que yo le decía, y quizás fui un poco muy rápido porque no me quería quedar sin tiempo, y como pensé que se cortaba a las 19, esto dije se debe cortar el Zoom, por eso quizás fui un poco rápido. Los equipos técnicos, esto es lo que nos decían cuando estábamos discutiendo esta situación del proceso por no punible, es decir, para nosotros es fundamental para poder trabajar tener una declaración objetiva de autoría. Porque si no, cuando nos sentamos con ese adolescente, nos dicen, derivando esto del servicio de protección estamos hablando, ¿no? Que formaron parte también de esta discusión, nos decían, yo tengo un adolescente al cual se lo acusó de un homicidio y me dice, yo no tengo nada que ver. ¿Quién dijo que yo tengo que ver? ¿Por qué voy a hacer eso si a mí nadie me dijo que yo fui el autor? En cambio, con ese señalamiento de autoría y participación, se puede trabajar de manera diferente con ese adolescente, porque los equipos técnicos tienen una declaración objetiva que dice, vos fuiste el autor, tenemos esto y podemos trabajar con vos de esta manera porque está establecido. Y no hay esa situación de hacer un cómo sí directamente que hacían anteriormente los equipos técnicos. Pablo, hay muchas consultas. Esta es sumamente interesante, es de dogmática, y dice, ¿cómo se piensa la reprochabilidad penal en la culpabilidad como parte de la dogmática penal en personas menores de 16 años? Es decir, ¿es culpable y no punible? Sería. Nosotros lo tomamos como que básicamente esa cuestión como una cuestión de la responsabilidad, es decir, que básicamente que se trabaja un concepto de responsabilidad más allá de la culpabilidad, porque a ver, ¿qué es la culpabilidad? La cuestión de poder motivarse en la norma propiamente dicha. Es decir, lo que sea culpable no significa que se va a aplicar una pena, porque vos fíjate que en el proceso penal, inclusive con los no punibles, trabajamos quizás con esta categoría de ROCSIM de la responsabilidad, es decir, donde podemos explicar dogmáticamente que aquella persona que cometió un hecho y fue declarada autor penalmente responsable no necesita una pena por ausencia de los fines preventivos de la pena. En estos casos, básicamente, lo que no trabajamos es la punibilidad, independientemente de esa circunstancia. A ver, no hay una necesidad preventiva en estos casos tampoco, porque estamos hablando de una persona por debajo de los 16 años de edad donde no se habilita la posibilidad de castigo. Pero vuelvo a repetir, lo que se busca acá básicamente no es la penalidad, sino únicamente demostrar que participó o no participó en este hecho y que en ese hecho pudo motivarse en esa situación, ¿no? Normativamente. Sí, y la necesidad, perdón que me meta, y la necesidad que tenemos desde la especialidad de distinguir reproche de castigo, ¿no? Exactamente. Bien, dice, ¿interviene la defensa especializada en ese proceso? Sí, en estos procesos tenemos una defensa especializada. Dice, principalmente esa especialización se da en la jurisdicción. Sí. ¿Se pueden imponer cautelares sin imputación? Por ejemplo, la prohibición de acercamiento. La única medida que se puede establecer, pero por cumplimiento de la ley de víctima, no porque está establecido en ese procedimiento, la ley procesal de la provincia de Entre Ríos en personas no punibles prohíbe todo tipo de medida de coerción, ni privativa ni no privativa de la libertad. Pero si uno hace una interpretación con la ley de víctima, que es de orden público, básicamente, lo que se podría hacer es la prohibición de acercamiento a la víctima y a sus familiares, que entiendo yo que no es una medida en contra de, sino una medida en favor de la víctima en estos casos. ¿Quién lo dispone? ¿El fiscal o el juez? ¿El fiscal o el juez lo dispone? El juez. Se lo pide el fiscal, se lo pide el juez. En todo caso, si considera que debería hacerse. Una pregunta un poco larga, a ver si la podés contestar. Dice, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso de responsabilidad subjetiva? Entonces, ¿una persona peligrosa quedaría libre en la sociedad? Y en relación al alojamiento del Instituto de Menores, ¿qué opina el profesor? No, profesor, no, por favor. La idea era una charla con esto. A ver, yo no estoy de acuerdo en ningún tipo de medidas de protección o medidas de carácter tutelar en el marco del proceso penal, y lo hemos establecido
en la normativa, y se ha establecido así la provincia de Entre Ríos, y el legislador así lo ha querido, de establecer que en el proceso penal el juez o la jueza penal no puede tomar ningún tipo de medida de protección. Si hay una situación de vulneración de derechos, le da intervención al organismo administrativo, y si éste considera que es necesario tomar alguna medida excepcional, la tomará el juez de familia en el marco de la ley que corresponde y por el procedimiento que corresponda. Tenemos que erradicar esta cuestión de la tutela en este marco, porque fíjense que la normativa, la Convención de los Derechos de los Niños, nos intenta alejar de esa situación y el reconocimiento de las personas como ciudadanos, y alejarnos de esa situación. Por lo tanto, en el marco del proceso penal, no se puede aplicar ningún tipo de medida de protección o de internación que no sea una cuestión estrictamente penal, es decir, una medida de coerción, ya cuando estamos hablando con adolescentes no punibles, en estos casos que se cumplen en lugares específicamente determinados que hay en la provincia para autores, para imputados penal para medidas de coerción, que no tiene nada que ver con lo proteccional, es totalmente aparte, ni se juntan estas circunstancias. Y después, disculpame, no recuerdo... Pablo, no, y te consulto, como acá me preguntan si no es mejor que no quede librado a las provincias esta regulación del proceso de no punible, y que haya una norma nacional uniforme, digamos, ¿no? Sí, ¿qué te parece? ¿Mejor que cada provincia lo legisle? A ver, nosotros lo legislamos con una cuestión de evitar la discrecionalidad, básicamente, y porque fue una cuestión que nosotros notábamos desde la interdisciplina, fue un planteo principalmente de la interdisciplina, la necesidad de trabajar en estos procesos de implicancias subjetivas y de responsabilización, intentar que estas situaciones, si ocurrieron, no vuelvan a repetirse, con un abordaje específico en esta circunstancia, ¿no? Pero en el año 2019 se presentó un proyecto con varios diputados a nivel nacional en el Congreso de la Nación, cuando se empezó a discutir la cuestión de la baja de edad, y era muy fuerte ese reclamo. Se presentó este proyecto como una situación, una posición intermedia, con el entendimiento de que no hacer nada quizás no era la mejor respuesta. Es decir, quizás era necesario hacer algo sin pena, ¿no? Sin medidas de coerción, pero con una intervención. Que no hacer nada quizás sea el peor de la respuesta, ¿no? Que hacer algo sin esta cuestión de la baja edad de punibilidad. Se presentó en el año 2019 conjuntamente con un montón de proyectos que estuvieron a favor y estuvieron en contra de esta circunstancia. Desconozco si tiene el estado parlamentario, pero fue en esa época donde se discutía que la única alternativa para modificar el decreto ley 2278 era con baja de la edad o no. Es decir, no se avanzaba en nada si no era con alguna de estas posiciones. Pero yo pienso que sería una posición intermedia para dar una respuesta también socialmente en esta cuestión, y principalmente, vuelvo a repetir, cualquiera de los dos candidatos ha dicho que estaría evaluando la posibilidad de una baja edad de punibilidad, y quizás tener ensayado una respuesta ante la posibilidad de la baja edad intermedia podría ser una solución al respecto. Nosotros consideramos que era necesario, vuelvo a repetirte, legislarlo expresamente para evitar discrecionalidad, y que sea excepcionalísimo, por eso que decía la compañera, no recuerdo ahora en aquel momento, de la mínima intervención. Claro, buscamos, porque la regla general, y comienza la legislación diciendo la regla general es la no intervención, derivación al organismo administrativo de protección si es necesario, sin ningún tipo de mención sobre la participación o no del sujeto en esa actuación. Pero ante delitos tan graves como un homicidio o una violencia sexual, no estábamos ya considerando esa cuestión de la mínima intervención, sino que considerábamos que era lo más beneficioso para todas las partes, víctimas, familiares de víctimas, y por supuesto para la propia persona que se ha visto involucrado en esta situación, para poder ser escuchado. Y muchas veces también nos ha sucedido que muchas veces encontramos situaciones donde se aconseja a una persona no punible que se haga cargo de una situación muy grave para dejar de lado a otra persona la posibilidad de que vaya preso a un adulto, por ejemplo, con el peligro que ocurra, ¿no?, en acusar a un inocente y dejar en libertad o sin investigación a un verdadero culpable. Acá nos pasó una experiencia similar, que en base a eso la defensa planteó la inconstitucionalidad de la intervención con no punible, y pasó mucho tiempo para que pueda volverse a transitar esta situación, donde un adolescente de 15 años se hacía cargo de la muerte de su abuelo, y muchísimas cuestiones daban la pauta de que estaba encubriendo
¿no? a su hermano mayor, que sí tendría la posibilidad de ir preso y con una pena perpetua. Bien, Pablo. No, bueno, es una materia ahí, como todas las nuestras, es materia muy híbrida que tiene cuestiones procesales y sustantivas, ¿no? Porque hay garantías de víctima y hay cuestiones procesales. Por lo que puede ser procesal o sustantiva, puede ser cualquiera de las dos regulaciones, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, ¿Cuándo actúa el equipo interdisciplinario? ¿Antes o después de la audiencia? no, el equipo interdisciplinario siempre actúa inmediatamente antes del inicio. Siempre hay la primera intervención y nosotros tenemos la legislación que el equipo técnico interdisciplinario es parte esencial, ¿no? Que también generó algunas rispideces posteriormente con los operadores en entender que es una parte esencial y que no puede faltar en el proceso, porque como lo hablamos constantemente, esto es una disciplina y un sistema interdisciplinario que es fundamental de entenderlo de la interdisciplina por los sujetos con los cuales estamos actuando, y es una base fundamental tener operadores y operadoras especializadas en estas temáticas que son de gran ayuda para poder trabajarlo, y principalmente en cómo el aconsejar muchas veces también la necesidad o no de seguir avanzando en este tipo de procesos, ¿no? Pero Pablo, interviene siempre. no sé si tiene que ver con el tema porque no lo ubico el fallo, pero dice, estaría bueno que Pablo se exprese qué piensa del fallo HAO que trata la Corte de Justicia. Sí, ese fallo es un fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2019, si no me equivoco, 2020, donde estableció básicamente que el proceso con un adolescente de 15 años no era posible hacerlo, pero que es totalmente contraria a la legislación enterriana. ¿Por qué? Porque no se llama indagatoria, era un proceso que lo encontraron un chico de 15 años en una casa llena de droga, donde se vendía droga, y se hizo esa intervención, no era de mínima intervención. Yo tengo un comentario sobre ese fallo, donde lo analizo a ese fallo, y de ese fallo el análisis se da que no choca en absoluto con la legislación enterriana. Está publicado en Pensamiento Penal, si a alguien le interesa, lo pueden buscar, que es respecto a ese fallo de la Corte. Ese análisis básicamente ahí sí no se respetaba con la mínima intervención, un adolescente de 15 años donde se le obliga a prestar declaración indagatoria, y estamos hablando en el marco del Código Procesal Penal de la Nación, donde un proceso mixto con declaración indagatoria, y se lo llamaba a prestar este tipo de declaración indagatoria a esta persona. Ahí en el chat quedó el mail de Pablo para cualquier consulta o material, ese tipo de cosas. Sí, ese comentario lo hice inmediatamente que salió el fallo. Sí. Analizo ese fallo y lo analizo con la legislación enterriana y con este proceso de excepción. Y también esta cuestión de que hay un llamamiento de declaración indagatoria que no existe en la legislación enterriana, y principalmente en estas cuestiones que hacíamos referencia a lo largo de toda esta charla. Vuelvo a repetir, Pablo, vamos a ir cerrando porque a las 1:30 sí. Me parece que es correcto para respetarnos un poco el tiempo de sí. Todo. Quedan cantidad de consultas. Yo voy a tratar de ir haciéndote alguna. Verónica López promete no preguntar más, en principio. Parece que ha preguntado mucho. Dice, ¿por qué la suposición, digamos, que en el proceso penal tradicional se respetan más los derechos que en otras intervenciones especializadas? ¿Por lo tutelar, dice ella? No, como me parece que tomando un poco lo de Zaffaroni, que aprovecho, Zaffaroni estaba proponiendo la baja de punibilidad, ¿no? Pensar el derecho penal, las garantías del derecho penal como garantía, digamos, ¿no? Tradicional, más que la especializada. Lo que pasa es que hay un plus también en toda esta situación de garantía. Estamos hablando de un proceso penal especializado en estos casos. Que si, yo lo que entiendo la pregunta es más por el lado por qué pensar que hay un sistema de protección especializado, porque no existe esa situación en muchos casos, conociendo los organismos administrativos de protección, los escasos recursos que tienen, que muchas veces se va a plazos que superan ampliamente los 3 meses de una medida de protección, que implica una privación de la libertad, donde no se hace un trabajo serio directamente, sino que implica nada más ni nada menos, según la experiencia, esto que hablábamos de este falso paraíso que nos promete el sistema de protección de derechos, cuando estamos hablando que el proceso penal es la puerta de garantía de todos los derechos y garantías que le corresponden a una persona desde el debido proceso. Y vuelvo a repetir, es menos discrecional porque no se puede privar de libertad, no se pueden imponer medidas de coerción, y los plazos son mucho más rápidos sin necesidad de avanzar un sistema de protección en donde no se cumplen esos plazos, quizás muchas veces por la situación de gran cantidad de casos que tiene, no solamente desde el punto de vista penal, sino también de lo que implica la otra cuestión, que es lo que más caso deriva del sistema de protección de derechos. Pablo,
¿Qué pasa en un caso de reiterancia no punible? Si ya está declarado responsable por un hecho y sigue, ¿hay alguna intervención especial, alguna situación, cambia el proceso? No lo hemos tenido y no, vuelvo a repetirte, no está legislado específicamente, pero tampoco se puede aplicar ningún tipo de pena, es no punible. Es decir, se seguiría de la misma forma y se debería seguir interviniendo, en todo caso ya, vuelvo a repetir, con mayor eje en la interdisciplina y otras evaluaciones desde el punto de vista del sistema proteccional, en todo caso, si es que existe alguna situación, una patología que lleva a esa circunstancia. Bueno, como hablamos al principio, esto es todo que recién se está gestando, es una nueva discusión y que seguramente sobre la marcha y a medida que se vayan llevando estos casos y que empecemos ahora con esta declaración de constitucionalidad de la Cámara de Casación de la Ciudad de Concordia, que también ya la Cámara de Casación de la Ciudad de Paraná, si bien no ha hecho un fallo en determinadas cuestiones y en otros fallos se ha determinado o ha dicho que no va en contra de ninguna cuestión inconstitucional este tipo de procesos, nos habilita ahora a seguir avanzando. Lo mismo que decían del querellante. A mí me parece que es una cuestión evaluar en el caso concreto ante una oposición de la defensa, si en este tipo de proceso corresponde o no la aplicación de un querellante con lo que significa el querellante. Y no me quiero adelantar a temas que vamos a hablar en el Congreso. Pero me parece una cuestión o una posición sumamente entendible y que el juez o la jueza deberá resolver en su momento si considera pertinente o no que intervenga esa figura en el marco de ese procedimiento, ¿no? Que, vuelvo a repetirte, en principio de la legislación no habría ningún tipo de inconveniente porque se aplican las mismas normas que para el punible en estos casos, ¿no? Pero me parece que varía un análisis. Creo que no le gustó a Firulais la respuesta. No sé quiénes tienen ahí. Bien, Pablo, ya estamos culminando. Hay comentarios, digamos, un poco a favor y en contra de la situación, digamos, que está bien. Me plantean a mí que Zaffaroni en ese reportaje no plantea la baja y está el reportaje completo y plantea, digamos, lo plantea desde un lugar de necesidad de garantías, ¿no? Yo creo que después él revirtió la posición, ¿eh? Sí, pero lo que yo lo traía a colación a ese video es básicamente Sí. de esta cuestión, La independientemente necesidad de probar que hizo lo que hizo. No estamos, por supuesto, de acuerdo en esa otra cuestión. Si es necesario, no vamos a hablar en esa cuestión que debemos discutir en otras ocasiones, que para darle más garantía hay que penarlo, sino que se puede hacer ese procedimiento de demostrar si fue o no fue el autor de ese hecho que se le acusa, de probarle lo que se le acusa directamente, y para eso entiendo que no es necesario, en todo caso, por lo menos en esta discusión que estamos hablando de lo no punible, quizá lo otro puede ser para una discusión posterior en su caso, necesidad de aplicar una pena o privar la libertad. Vuelvo a repetirte, ni siquiera, porque sería ilógico la posibilidad de aplicar medidas de coerción si no te habilita la ley la penalidad de la conducta, sería algo encubierto en todo caso, pero sí me parece que ante hechos muy graves, vuelvo a repetir, y esto que nos quede claro, no estamos hablando porque de hechos cualquiera o que no tienen entidad, estamos hablando de los más graves en estas circunstancias, y me parece que hay que ensayar una respuesta y que esa persona también tiene que ensayar una respuesta de la interdisciplina y lo simbólico que implica el proceso, máximo cuando estamos hablando de un proceso penal especializado y con actores especializados, de intentar dar una respuesta ante la pregunta de por qué lo hiciste, por qué pasó, quiera o pueda ensayar qué fue lo que sucedió. Y esto se trabaja, y eso es la implicancia de la responsabilización subjetiva, y es lo que se trabaja con los equipos técnicos en estos casos. Pablo, bueno, ahí quedan algunas consultas, comentarios, realmente está buenísimo el intercambio. Me parece que vamos a ir muy cerrando por los horarios que habíamos planteado al inicio. La idea era empezar a conversar estos temas y generando un tentempié del Congreso, digamos, de Neuquén del 24 y 25 de noviembre. Así que súper agradecidos, Pablo, a vos. También quería aprovechar también para agradecer, digamos, la Escuela de Capacitación de Neuquén por la logística y por todo el apoyo. También a la doctora Mercado, que es vocal del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz y que también nos apoya y nos promueve, igual que la doctora Misahuac de Entre Ríos, que también siempre está presente en estos temas. La idea, entonces, la verdad que fue nuestra primera experiencia, nuestra primera presentación en público, estamos súper contentos de conocerlos, de conocerlas.
empezar a tener una relación y para conversar estos temas. El martes que viene vamos a conversar justamente de este tema que nos está golpeando, o ya ha entrado un poquito a la especialidad, que es el juicio por jurado. Lo trabaja un colega abogado, un juez de Tucumán, que lo viene observando hace rato al tema y tiene una visión, digamos, muy actualizada del tema. Así que vamos a ir cerrando y no sé, Iliana, si querés decir algo, Alicia, y si no, nos vemos el martes que viene a la misma hora a charlar de estos temas que tanto nos gustan, nos entusiasman y que siempre vamos aprendiendo. Germán, Excelente. déjame, Sí, perdón, déjame una sola agradecer- cosa. Perdón. No, No, que agradecerle- excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias. La idea era agradecerles y vuelvo a repetir, este es un tema para discutirlo, como le dije al principio, y analizarlo, y por supuesto que nadie es dueño de la verdad, y acá se viene a presentar una posición que es interesante comenzar a discutirla, pero desde ya que quede en claro que no es una posición ya zanjada y que uno es el dueño de la verdad y que esto no admite ningún tipo de discusión, todo lo contrario, la idea que tuvimos cuando se propuso este tema, que me tocó a mí, llevarlo de frente en estas cuestiones, pero me parece que es un tema para debatirlo y empezar a pensarlo, ¿no? Pero, y bueno, y agradecerles a todos ustedes, por supuesto, de ya la atención. Gracias. Sí, no, yo lo que quiero decir que excelente comienzo, muy buena la exposición de Pablo, muy claro, y realmente es un tema de mucho debate y por eso fue también tanta pregunta y tanta intervención. O sea que excelente también la elección de este primer tema para empezar nuestras jornadas de capacitación previas al Congreso. Así que seguimos así. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pablo, muy bueno. Iliana. No, agradecer a vos, a la doctora Mercau, y repasar un poco lo que decía Pablo en relación a cuando se propuso este tema. La idea era proponer temas que actuaran como disparadores para cuestiones que están discutidas y no zanjadas. Bueno, y esta es una de las posturas que nosotros consideramos en su momento, que era justamente algo positivo a no ofrecer nada, que es un argumento que favorece en definitiva la baja. No es la única respuesta, hay varias, pero es como decía Pablo, para discutir, porque va sobre ensayo. Así que, bueno, muchas gracias. Bien, a mí me queda ahí una consulta está el programa en el chat y me queda una pregunta para la presentación de ponencia. Estaría buenísimo que puedan presentar ponencias porque esa es la idea del Congreso. Se va a seleccionar una para que se exponga públicamente, digamos, en el marco del Congreso, tienen su espacio y además se va a tratar de hacer una publicación con esas ponencias, así que las esperamos. Yo ahora voy a publicar en el chat el programa, si no en el formulario de inscripción del Congreso Nacional está el reglamento. Así que bueno. Está compartido. Está ¿Ya compartido. Gracias. Gracias, buenísimo. Así que bueno, buenas tardes, buenas tardecitas, desde acá, desde Neuquén. Un abrazo enorme a todos y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene para seguir conversando de estos temas. Hasta luego.
Mario, ¿me escuchás? Mario, o Germán. Bueno, se trae gente, me parece, ¿no? A ver, ¿Cómo? hola. ¿Cómo? Hay gente todavía, Germán. Esperemos que se vaya. A ver. Sí, queda gente. Sí. Que yo estaba hablando acá con Matías, ¿se escuchaba? No. No. No, No. estábamos Bueno, hablando un poco de la... bastante no sé, bien.